Continuamos con la segunda parte de esta disertación vinculada al rol del abogado en el litigio oral. En este segundo momento, como les anunciaba en el primer video, mi idea es trabajar con algunas herramientas estratégicas que el abogado o la abogada debiese utilizar ya al interior del proceso. Estas herramientas, como les dije también en el otro video, son ejes generales que planteo, consideraciones particulares sobre estos ejes. Les recomiendo profundizar en los materiales que le dimos para que ustedes tengan mayores conocimientos, mayores destrezas acerca de qué van, cómo van, cuál es el alcance y demás de cada una de las instituciones o temáticas sobre las cuales voy a hablar. Yo en este caso particular, al interior del juicio, me interesa trabajar sobre dos temas. El primero es la idea de proceso judicial flexible, que es un cambio drástico que se introduce con el pilotaje en Perú, pero que en realidad viene de más larga data porque es una reconversión sobre la idea de legalidad procesal que nosotros tenemos. ¿Sí? En esos términos no es algo novedoso, sino es algo que tiene su propio recorrido y que debemos trabajar y manejar. Y la segunda cosa que a mí me interesa es ver qué exigencias existen para el abogado en un sistema oral. Es decir, en concreto, qué cosas debiese tener en cuenta un abogado que un sistema oral les exige y que en un sistema escrito eso aparecía como invisibilizado, secundario o intrascendente. Respecto del primer tema, es esto de qué es un proceso judicial flexible. A mí me interesa trabajar sobre esta idea, la caracterización, pero sobre todo para ver cómo ustedes, ¿sí? O cómo en realidad incide en su trabajo diario, ¿sí? ¿Qué exigencias, qué ventajas les presenta a los abogados estratégicamente en su trabajo diario? Para esto hay 4 premisas que son fundamentales. Primero, como hablábamos en el primer video, ¿sí? Ya no fuera del proceso, sino ahora adentro del proceso también, cuando nosotros hablamos de proceso judicial flexible, lo que estamos pensando es que la noción que va a estructurar lo que haga el juez, la jueza y los abogados, las abogadas, es el conflicto. Primer punto, primera premisa, el concepto que organiza todo lo que hagamos, entre ellos qué tipo de tramitación vamos a seguir, es la noción de conflicto. Segunda premisa, todo carril procesal es adaptable. Todo carril procesal es adaptable. Tercera premisa, sin gestión del caso no hay tramitación eficaz alguna. Sin gestión del caso por parte del abogado no hay posibilidad de tramitación eficaz alguna. Y cuarta premisa, la oralidad es ni más ni menos que una metodología de trabajo que tiene objetivos concretos y que requiere un nivel de planificación antes, durante, entre y luego de las audiencias muy elevado y muy distinto de lo que hacían abogados y abogadas en un sistema escriturario, ¿sí? Partiendo de esas 4 premisas, uno podría decir, bueno, ok, esto cambia el mapa, cambia el terreno acerca del cual trabajamos, pero ¿qué significa esta idea de proceso judicial flexible? ¿De qué va? ¿Qué supone? ¿Por qué a los abogados nos puede interesar o en qué nos afecta? ¿Sí? Bien, proceso judicial flexible significa ni más ni menos para un abogado o una abogada que litiga que debemos o deben repensar la idea de legalidad procesal, porque esta idea de legalidad procesal se transforma, ¿sí? Se transforma radicalmente la concepción y el modo en que se vinculaban los sujetos y las fuentes normativas, ¿sí? Y esa transformación se da a partir de los conflictos. Antes de esta idea de proceso judicial flexible, los abogados, las abogadas, jueces y juezas se vinculaban de determinada manera, ¿sí? Y las fuentes normativas, el Código Procesal, la Constitución peruana, ¿sí? Se vinculaban de cierta manera que era una forma rígida, burocrática, intocable. Bueno, la idea de proceso judicial flexible rompe con eso. ¿Y qué dice? Miren, los jueces, juezas, los abogados, el Código Procesal peruano y todas las demás fuentes se vinculan de manera dinámica, horizontal, ¿sí? ¿A partir de qué? De los conflictos.
Entonces, la forma de tramitación, que existan 2, 3 o 4 audiencias, que no exista ninguna audiencia, va a depender mucho más de las particularidades del caso en concreto que lo que rígidamente dijo el legislador, ¿sí? Esto se transforma, esto se rompe, y esto viene a solucionar la tensión que nosotros teníamos en Perú o en Argentina en aquella idea de que todas las normas procesales son de orden público e indisponibles y todas las normas procesales son instrumentales. Este choque de trenes que decía A y Z al mismo tiempo nos dejaba en una inercia que era sumamente problemática. Porque si tocaban, primero, porque inhabilitaba a las partes a proponerle al juez cualquier cosa. No solo decíamos las normas procesales son de orden público, sino que decíamos las normas procesales son indisponibles. ¿Y esto qué suponía? Que, por ejemplo, un abogado o una abogada no le podía decir al juez, mire, este caso es muy complejo, entonces, ¿por qué no hace una audiencia más? Porque estaba inhabilitado de plano. Y al mismo tiempo decíamos, todas las normas son instrumentales. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo es? Bueno, eso nos llevó a una inercia donde básicamente los procesos eran una serie de líneas, ¿sí? Líneas rígidas, escalonadas, donde invisibilizábamos el caso, pero además invisibilizamos a la posibilidad, eliminábamos la posibilidad de que abogados, abogadas, le propongan al juez o discutan entre ellas acerca de qué manera es más eficaz, más eficiente y más adecuada procesar un conflicto. Esto es lo que viene a instalar la idea de proceso judicial flexible. Por eso digo que la idea de proceso judicial flexible rompe con aquella vieja idea de legalidad procesal entendida como un dogma, un rito, ¿sí? Y posiciona una nueva forma de vincularse sujetos y fuentes normativas. ¿Por qué digo esto? Primer punto, porque el Código Procesal era una fuente más dentro de una pluralidad de fuentes, ¿sí? Nosotros decíamos no, porque lo que dice el Código es lo único. Falso. Arriba del Código está la Constitución peruana, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Lo que dice o interpreta la Corte Nacional del Perú o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un primer punto que nosotros teníamos que te voló por el aire, que te rompió ese esquema donde vos decías, no, lo único que rige y lo único que tenemos que ver es el Código Procesal peruano. Falso. ¿Por qué? Porque la constitucionalización del proceso dijo, arriba del código está la Constitución y la Convención Americana, lo que dicen estas autoridades interpretativas. Entonces, aquella persona que siga diciendo que para definir el trámite de un proceso lo que tenemos que ver es lo que dice solamente el Código Procesal peruano, se está olvidando todas las demás fuentes normativas. Entonces, primer punto, eso se rompió y obviamente, ¿qué te hizo? Hay que reconstruirlo. ¿A partir de dónde? Del caso. Entonces, el caso que nosotros tenemos, tendremos que ver qué es más adecuado, qué es más idóneo, para ver desde ese caso cómo procesamos. Pero no solo eso, sino que también nosotros tenemos que los sujetos se vinculan de manera distinta. Entonces, ahora, como vamos a ver esto ahora en un minuto, hace que jueces, abogados, abogadas, partes, dialoguen para ver de qué manera es más adecuada procesar un conflicto. Entonces, es un error reducir el proceso, las reglas de un proceso, a un modelo regulatorio definido de manera abstracta de una vez y para siempre, porque ahora la exigencia que tenemos pensando desde los conflictos y habilitando a los abogados a discutir, a contradecir, a proponer junto al juez o la jueza que va a seguir decidiendo, pero ¿a partir de qué? De la pluralidad de fuentes y de este diálogo, es la manera, la racionalidad a partir de la cual debiésemos pensar. Pero además de esto, nosotros decimos que se transformó esta forma o esta idea de legalidad por la idea de un proceso judicial flexible, porque toda regla procesal es instrumental y adaptable. ¿Y qué significa esto? Y que una noción que también se transformó para los abogados o abogadas es la idea de debido proceso con la cual trabajamos. Nosotros siempre dijimos y sostuvimos, ¿sí?, que el debido proceso era la cumplimiento estricto de las reglas fijadas en el Código Procesal. ¿Bien? Entonces ese cumplimiento lineal, ese cumplimiento rígido. Bien, la idea de debido proceso no es eso. La idea de debido proceso es un estándar. El debido proceso es un estándar. ¿Por qué? Porque lo que a vos te tienen que garantizar es la posibilidad de
cumplir con una serie de parámetros básicos para el ejercicio de tus derechos y la defensa de tus derechos. ¿Cuál? Postular, presentar una demanda, contestar una demanda. ¿Cuál? Tener una audiencia. ¿Cuál? Ofrecer prueba. ¿Cuál? Poder interponer un recurso. ¿Cuál? Ejecutar la sentencia. Bien, esos son los parámetros básicos, pero fíjense que son estándares. Entonces, estos estándares son susceptibles de grados. Por ejemplo, si el conflicto involucra a sujetos como niños, niñas y adolescentes, que nos interesa que se tomen recaudos más especiales, quizás nosotros tengamos más audiencias, más controles, más filtros. ¿Por qué? Porque ese estándar va a hacer que pidamos la intervención del Ministerio Público fiscal o de la defensa o de algún tipo de sujeto tutelar. Entonces, fíjense otra vez, ya no es el cumplimiento de un rito caprichoso, lineal y rígido, sino que son una serie de estándares que en función de los casos, en función de ciertos grados, de ciertos valores, adquieren modulaciones. Por supuesto que tiene una serie de presupuestos básicos. ¿Cuáles? Que vos puedas ofrecer prueba. Si hay un sistema que dice no podés ofrecer prueba, obviamente eso sería inconstitucional e inconvencional y viola el debido proceso. Ahora bien, si por ejemplo el juez dice, en vez de tener, ¿sí?, 50 días para contestar la demanda, vamos a tener 15 porque el caso es muy sencillo, bueno, ¿se vulneró? ¿No se vulneró? Eso en realidad, en una idea vieja de legalidad procesal en estricto, dirían, no se puede tocar los 50 días, porque es lo que dice el legislador, bla, 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 bla. Bueno, eso es un problema en todos los sentidos. Imagínense algo más sencillo que el tema de los plazos que quizás les genera algún reparo. El proceso va por un carril amplio, porque vale más de tanta cantidad de soles. Bueno, si en el caso en concreto eso es un caso simple, porque a pesar de valer 2 millones de soles, lo que se discute es un tema muy chiquitito, un punto muy específico, ¿sí? En ese caso, el juez puede decir, no, hagamos una sola audiencia, no 2 audiencias. Entonces, eso violaría el debido proceso bajo la lógica anterior. Y quizás eso lo ofreció la propia parte. Entonces, antes la parte no podía hablar, porque no le podía proponer, porque son indisponibles las formas. Y al mismo tiempo, eso violaría el debido proceso bajo la otra lógica lineal, rígida y demás, porque toco lo que dijo el legislador. Bueno, otra vez, lo que dijo el legislador es la voz cantante, es la voz que nosotros debiésemos tener en consideración, pero arriba, abajo, al centro, al costado, hay una multiplicidad de fuentes de interpretaciones que debemos reconstruir para ver qué es lo más adecuado para el caso. Entonces, el debido proceso es un estándar. Pero también debemos tener en consideración otro principio central que incorpora esta idea de proceso judicial flexible, que los abogados y abogadas tienen que manejar estratégicamente, que es la idea de proporcionalidad. No todos los casos van a merecer que los llevemos a juicio porque los recursos son finitos. Entonces, un tema trascendental que debemos empezar a pensar es qué herramientas, de qué tipo, qué cantidad de recursos vamos a destinar para atender los casos que tenemos. Entonces, cuando ustedes le limiten en una audiencia y le digan, no, señor abogado, señora abogada, en vez de tener 40 minutos para alegar, va a tener 10, porque en realidad este caso es más simple, bueno, esos 10 minutos, ¿por qué no tengo 40? Porque hay un uso proporcional ¿a qué? Micro, macro, al caso en concreto, a sus particularidades y al conjunto de casos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta idea de utilización proporcional de los recursos que tenemos como sistema de justicia obliga e interpela a los abogados a también manejar este criterio de la proporcionalidad. Sé que mi caso compite con un montón de otros casos que merecen la atención del sistema de justicia peruano, para los cuales hay recursos finitos. Entonces, eso va a hacer que mi caso, como se tensiona por un montón de casos, deba ser administrado bajo ciertas lógicas, ¿sí? Y que reduzcan la posibilidad en tiempos, ¿sí?, para preparar, para alegar. Otra vez, fíjense qué importancia la de preparar mi caso de buena manera, porque voy a tener, por ejemplo, menos tiempo para alegar. Entonces, más conocimiento, mayor destrezas, mayor cantidad de tiempo y trabajo voy a tener que tener para poder hacerlo bien en ese tiempo que se me asigne. Pero otra vez, esta idea de proporcionalidad es otro cambio, otra llave maestra que todos los sistemas de justicia incorporan
para atender mejor los casos que ingresan y repercute directamente en el trabajo que ustedes como abogados o abogadas van a tener que llevar adelante adentro de un juicio inclusive. Y esta idea de proporcionalidad también es la que va a justificar que jueces o juezas les propongan a ustedes conciliar o fuercen o incentiven conciliaciones o derivaciones a otros mecanismos. En Brasil pasa. Dice, no, mire, este tipo de conflicto de familia en realidad sería mejor que bla, 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 lo compongan por fuera. Los mando al equipo técnico. Vayan al equipo técnico, discuten y si no llegan a un arreglo o lo que sea, vuelven. ¿Se entiende? ¿Y esto en qué se funda también, de fondo? En esta idea de proporcionalidad. Otro cambio trascendental ligado acá, que también tienen que manejar bien porque es una reconversión muy profunda de cómo se administra un proceso, es el case management, que es básicamente la idea de dirección del proceso para nosotros, que esta idea de que case management es una idea superadora. ¿Qué es esto de case management? Es la gestión del caso, del conjunto de casos y del flujo de casos. ¿Sí? De esa manera podríamos pensar al case management. ¿Sí? Y es un mecanismo de eficiencia procesal que dice que el juez, que el módulo civil corporativo de litigación oral, pero también los abogados, las abogadas, deben tratar de manera eficiente y responsable el litigio de su caso. ¿Sí? En este punto es trascendental que ustedes sepan que una de las graves fallas que nosotros hemos tenido en los sistemas de justicia es que no se gestiona o que se gestiona de mala manera, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque no nos preocupábamos acerca de cómo hacer avanzar un caso. Eso es la gestión del caso. Que existe un aparato, una estructura que se encargue de ver de qué manera se está avanzando la litigación. Entonces hay un control activo de esa litigación, que va a estar en cabeza del juez adentro de una audiencia y del módulo civil corporativo de litigación oral afuera de la audiencia. Por eso ustedes como abogados, ¿sí?, tienen que saber que su relación no solamente es con el juez o la jueza adentro de la audiencia. Por ejemplo, un mecanismo sería esto que les decía, que el juez le proponga a ustedes, en vez de 2 audiencias, una sola cuando su caso es simple. Entonces, ese es un mecanismo de gestión del caso. Pero al mismo tiempo, la oficina, en este caso el módulo civil corporativo de litigación oral, va a controlar cómo esas decisiones que se toman en la audiencia se ejecutan, porque tiene que haber un control activo, que la vieja idea de dirección del proceso no existía, porque las decisiones que se tomaban no las controlaban nadie, ni las partes o abogados hasta que presentaban sus otros escritos, ni tampoco la estructura administrativa de apoyo del órgano jurisdiccional. Entonces acá hay una reconversión muy profunda con mandatos muy claros que van en cabeza de el juez adentro de la audiencia, la jueza adentro de la audiencia, gestionando activamente el litigio, y afuera de eso, el módulo civil corporativo gestionando y controlando que esas decisiones que se toman adentro se avancen en el caso y en el conjunto de los casos, ¿sí? Y este mandato, que está en cabeza sobre todo esto, se habilita y rompe con otra cosa más, que es poner a ustedes como abogados o abogadas en la posibilidad, ¿sí?, de poder proponer herramientas, de proponer cosas, ¿sí? El case management tiene como distintas derivaciones. Una micro, que es pensar en el caso en concreto, cuál es el modo más adecuado para gestionarlo. Entonces, ese es el case management micro, desde el caso que ustedes llevan. El macro, que piensa en el conjunto de los casos, ¿sí? Ya no solo ve este casito, sino que ve el conjunto de los casos. Y el flujo de los casos, que es cómo avanza ese caso o ese conjunto de casos, ¿sí? El case management tiene como distintas perspectivas. En todo caso, para ustedes como abogados, sí que es importante que entiendan que esta nueva institución, que esta nueva forma de pensar, aquella vieja idea de dirección del proceso, que es, insisto, algo bastante distinto, ¿sí?, les da a ustedes la posibilidad de utilizar un conjunto de técnicas que son muy interesantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Proponer cómo discutir, proponer la incorporación de una audiencia, proponer que determinada prueba se produzca antes que otra, proponer acuerdos procesales con su contraparte. Ustedes pueden ir a un juicio y decirle, mira, estuvimos charlando con la parte demandada y queremos simplificar el proceso de esta manera, o nos pusimos de acuerdo sobre esta prueba de esta manera. Esos son los famosos acuerdos procesales, ¿sí? Porque toda esta idea reconvierte y los instituye a ustedes como abogados,
¿sí?, en agentes activos de esa litigación también, para moldear el proceso, para llevar adelante ese proceso de manera estratégica y de manera responsable, ¿sí? Entonces, tengan en consideración esta reconversión, ¿sí?, porque es trascendental que ustedes vean cómo, a partir de la introducción de esta idea de case management como gestión del caso, del conjunto de casos o del flujo de casos, hay dos pivots muy claros que son el juez o la jueza y ustedes adentro de una audiencia buscando la forma más adecuada de procesar un conflicto, proponiendo, discutiendo, por más que el juez o la jueza tengan la última palabra, ¿sí? Ahora discutiendo horizontalmente sobre qué es lo más adecuado para el caso, y fuera de eso, con un módulo civil corporativo que va a gestionar todas esas decisiones de forma activa. Esto les exige a ustedes otro rol, ¿sí? Un rol mucho más horizontal, un rol mucho más activo, un rol donde la cooperación pasa a ser un elemento trascendental, no la cooperación entendida como el buen samaritano. Ustedes les conviene cooperar y muchas veces nosotros no lo vemos así por una cuestión litigiosa, también por cómo hemos sido educados, pero la cooperación es un nuevo signo, si ustedes quieren, una nueva marca de agua del litigio, y no solo en nuestras latitudes, sino inclusive en cualquier otra de las que nosotros conocemos como las más adversariales. No sé, si ustedes van a las reglas yanquis de litigación, van a ver que dicen cosas tales como: la abogacía efectiva es coherente y depende del uso cooperativo y proporcional del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que le pueden imponer limitaciones o cargas para buscar las mejores formas, más económicas, más razonables, más eficaces para litigar. Y eso estamos hablando del sistema supuestamente más adversarial del mundo. Entonces, la idea de cooperación no solamente se funda en una idea de qué es lo moralmente correcto, sino que inclusive es lo utilitariamente correcto. Me conviene cooperar porque de esa cooperación, de ese intercambio, por ejemplo, de información, yo me beneficio, ¿sí? Nos beneficiamos todos, ¿sí? El aparato de justicia, la contraparte, la propia parte a la que represento, todas. Entonces, esta serie de cambios instituyen una nueva racionalidad, una nueva forma de trabajar, una nueva relación entre estructuras, medios y fines que ustedes como abogados o abogadas tienen que manejar, porque de eso depende, por ejemplo, al interior de un proceso, la eficacia, la eficiencia con la cual puedan litigar, reducir los plazos, reducir los costos, reducir los tiempos, lograr mejores soluciones compositivas para solucionar el caso o para tramitarlo de manera más rápida. Bueno, esto, ¿sí?, entender de qué va el proceso judicial flexible, en qué consiste y demás, es un cambio trascendental que habilita una serie de herramientas. Ustedes en el protocolo otra vez van a tener un montón, inclusive hay un artículo que habla de gestión del caso, que son herramientas en cabeza del juez o la jueza y en cabeza de los abogados y abogadas para proponer fórmulas, mecanismos, maneras de procesar, ¿sí?, de convenir, de realizar un proceso más eficaz, más adecuado, ¿sí?, más flexible. La segunda cosa que a mí me interesa decir, algunas pequeñas ideas, el otro eje ya al interior de un proceso son las exigencias que un sistema oral van a poner en cabeza de un abogado y que son de alguna manera destrezas muy distintas de las que ustedes tenían o cuando trabajaban en un sistema totalmente escriturario. Estas exigencias tienen que ver con qué es la oralidad. Yo les decía al inicio, la oralidad es ni más ni menos que una metodología de trabajo que requiere una extrema planificación, mucha gestión, ¿sí?, e información de calidad. Abogados, abogadas que litigan y aparato judicial que administra y lleva adelante este conflicto para, ¿sí?, buscar la mejor solución del caso, lo que tienen en claro es que en un sistema oral necesitan planificar adecuadamente todo lo que se va a hacer, cosa que en un sistema escriturario, como ustedes saben, no pasaba, porque caían los escritos, íbamos pateando la pelota para adelante y no importaba qué se hacía mucho. Bueno, acá no. Acá hay audiencias que son fijadas un día u otro día y en esas audiencias tienen que pasar ciertas cosas. Y si no está la prueba en una audiencia de juicio, no podés hacer la audiencia de juicio. Entonces vas a llamar a los testigos, al perito, y no vino la prueba informativa, y vas a gastar dinero, tiempo, y vas a fracasar, porque obviamente requiere un nivel de planificación que no existía en un sistema escriturario y que te determina el fracaso del sistema. Requiere gestión,
por parte del aparato judicial y de los abogados y abogadas. Gestión activa para que cuando estén las audiencias pasen esas cosas. Entonces, preocupate por llevar el testigo, preocupate porque la prueba informativa está incorporada. Fíjense cómo eso se comparte ahora entre el órgano jurisdiccional y los propios abogados, ¿sí? Y necesito información de calidad. Y acá también viene otra cuestión trascendental. Nosotros en los sistemas escriturarios no habíamos pensado en que la información de calidad es un tema central. Bien, la reconversión de los objetivos del proceso, una de las cosas que hace es decir, miren, ya un proceso no existe para dictar una sentencia, ¿sí? Un proceso ya no existe para buscar una solución adecuada del conflicto. Existe para otras cosas, hay otros objetivos. ¿Cuáles son? Mantener el tiempo y el costo del proceso bajo control y obtener información de calidad para dictar una mejor sentencia o para componer mejor un conflicto. Fíjense cómo los objetivos del proceso se reconvierten. Ya no es solo dictar una sentencia, ya no es solo componer a través de una conciliación. No, hay dos objetivos nuevos, instrumentales, que se incorporan, que es mantener el tiempo y los costos de un proceso bajo control, para lo cual el case management y el proceso judicial flexible aparecen. Y otra cosa trascendental es obtener información de calidad, porque sin información de calidad yo no puedo ni dictar sentencia ni componer un conflicto de manera adecuada. Y ahí sí aparecen las técnicas de litigación, que es un tema trascendental que ustedes en un sistema oral, como abogados y abogadas, no pueden dejar de conocer, manejar y estudiar. ¿Qué exige una audiencia a diferencia de un sistema escriturario? Si yo tuviese que decir dos o tres cosas. Primero, la concentración de una audiencia, esta idea de que concentre un montón de cosas en una audiencia, solucione un montón de problemas en una audiencia, va a ser que eso que ustedes solicitaban por escrito, ahora lo tengan que responder en vivo y en directo, en cuestión de segundos, en una audiencia, ¿sí? Por más que lo solicitaron por escrito, su demanda, su contestación, ahora van a ir a una audiencia preliminar donde tienen que hacer una serie de cosas y van a tener que hablar, que alegar, que responder lo que interpele el juez o la jueza o la contraparte, ¿sí? En esa audiencia. Entonces, ¿esto qué exige como destreza? Que ustedes desarrollen la capacidad de anticipo y respuesta inmediata, porque acá ya no tienen un traslado de 10, 15 o 20 días. Tienen que responder inmediatamente. ¿Qué otro cambio trae que es trascendental? Que su relación con la contraparte es mucho más vigorosa y más intensa y menos formal. Tanto con el juez o la jueza como con la contraparte, antes no la veían, no la conocían, poco y nada, ¿sí? Y ahora la ven mucho, de manera intensa, en un ámbito como una audiencia, y la relación es menos formal. Entonces, esto también les va a exigir a ustedes a pensar estratégicamente qué tipo de cosas van a hacer o qué no hacer o de qué manera las van a decir. Si ofensivas, si directas, si de buena manera, de mala manera. Entonces, otra vez, este tipo de relación que se construye mucho menos formal y mucho más intensa, les obliga a pensar estratégicamente cómo van a litigar, ¿sí? Y otra cuestión fundamental es que esto de que se concentran las actuaciones en audiencia les va a exigir a ustedes que lleguen preparados. Si hay algo que no pueden hacer y que es una aberración, es que improvisen. Una audiencia no se va a improvisar, es un error garrafal. Pero así como ustedes tienen que llegar sumamente preparados, para lo cual otra vez, fíjense, la teoría del caso, el manejo de cada uno de los elementos y demás es trascendental, aún así, ¿qué va a pasar? Que cuando tengan o cuando lleguen a esa audiencia, por más que vayan súper preparados, van a ver cosas que quizás les sorprenden o quizás aparecen cosas que no habían planificado. Bueno, eso también, como consejo, como parte de una destreza, les diría lo siguiente: el mayor y mejor manejo del caso y de sus fundamentos, tener claridad en aquella teoría del caso, en qué exige cada audiencia, de qué manera, cómo y demás, va a permitir reducir el margen de error y de incertidumbre ante cualquier evento no previsto que pueda aparecer en una audiencia, cosa que seguramente va a suceder porque pasa aún cuando planifiquemos todo. Segunda consideración que me interesaría en términos de audiencia. En un sistema oral se litiga por objetivos. En las audiencias, cada audiencia tiene objetivos determinados. Los deben haber visto y lo verán en los distintos módulos.
Una audiencia preliminar tiene determinados objetivos. Una audiencia de juicio de vista de causa, mal llamada de vista de causa o final, tiene objetivos propios. Nosotros debemos prepararnos en términos de destreza de manera adecuada para litigar cada uno de los objetivos, tener certeza y claridad sobre cada uno de los puntos. Audiencia preliminar, ¿cuáles son los hechos controvertidos? Audiencia preliminar, ¿puedo conciliar? No, sí. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Me hizo oferta? ¿No me hizo oferta? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tiene la contraparte? Bueno, litigo por objetivos, ¿sí? Manejo cada uno. ¿Qué exigencias tiene esa audiencia? ¿Qué cosas me va a demandar? No puedo llegar a una audiencia preliminar sin saber de qué va, cuáles son los objetivos, pero tampoco qué me pasa en mi caso en concreto, cosa que en un sistema escriturario pasaba, porque en realidad tenía 5 millones de casos y conocía poco y nada de cada uno. Ahora no van a poder trabajar de esa manera, porque si no van a tener resultados muy adversos, ¿sí? Y otra cosa fundamental es que en las audiencias ustedes van a tener que poder medir fuerzas, ¿sí? Conocer eso para saber qué conviene hacer o no hacer. Entonces, en esa proyección es fundamental que ustedes puedan manejar o conozcan mejor que nadie, otra vez, como hablábamos al inicio, los intereses de su cliente, la información con la que cuentan, qué éxito pueden llegar a tener, ¿sí? Porque una cosa que van a tener que hacer constantemente es durante todo el proceso. Inclusive piensen que en una audiencia de juicio el juez le puede, antes de iniciar el juicio, inclusive propiamente dicho, que vengan los testigos, los peritos y demás, proponer a ustedes conciliar. Entonces, otra vez, en ese momento o antes, entre audiencias, voy a ir midiendo fuerzas porque proyecto qué resultado puedo tener. Che, mejor me conviene proponerle, llegar a una conciliación y repartir esto, quedarme con el 50% de lo que tenía, porque yo sé que si voy a una audiencia de juicio, el testigo que yo creía que iba a decir tal cosa es un testigo que es medio endeble, entonces por ahí se pone nervioso y por más que pasó lo que pasó, no sé si lo va a decir. Y si no lo dice, no lo puedo probar. Entonces fíjense cómo, otra vez, el escenario de las audiencias les exige todo el tiempo estar midiendo fuerzas, proyectando, conociendo las exigencias. El tercera cosa, las audiencias, un sistema oral por audiencias, se basa por antonomasia, no tanto en la inmediación. Nosotros generalmente nos obnubilamos con esta idea de la inmediación. El corazón de un sistema oral por audiencias es la contradicción. Y ahí ustedes, como abogados, tienen un rol fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque la inmediación, el hecho de estar todos juntos, jueces, abogados, elementos de prueba, en una audiencia, no nos dice nada. ¿Por qué? Porque el corazón, todo eso se vuelve dinámico y todo eso produce algo cuando empezamos a discutir. Y eso es lo que les permite un sistema oral por audiencia. Y por eso digo, su rol estratégico es fundamental. ¿Y qué queremos decir con contradicción? Discusión, pero sobre todo depuración de información. ¿Por qué nosotros tenemos que manejar técnicas de examen y contraexamen? Porque esas técnicas son las únicas maneras de obtener información de calidad. Porque traer un testigo no es sentarlo como hacíamos en un sistema escrito para que venga y diga, a ver, Matías, ¿qué dice? Y Matías hable, ¿sí? Alguien toma nota, ¿sí? O ahora queda video grabado, Matías se va y lee un pliego. No, porque esa información así obtenida es de muy baja calidad. ¿Por qué existe el examen por parte del abogado que interroga y el contraexamen por parte del abogado de la contraparte que también contrainterroga? Porque la única manera de saber si la información del testigo es creíble, si la información del testigo es adecuada, si la información del testigo es idónea, etcétera, etcétera, es a través del sistema de depuración de esa información. Pienso en el testigo, pero piensen en el perito o piensen en los documentos. Hoy en un sistema escrito, ¿cómo se hace hablar a los documentos? Conflictos donde, por ejemplo, se ofreció un contrato y testigo. Se incorporó el contrato, bueno, pero ¿qué querías decir del contrato? ¿Cómo lo querías decir? ¿A qué hay que prestarle atención? ¿Por qué lo firmaron? ¿Por qué no lo firmaron? ¿Qué interpretaron las partes cuando firmaron la cláusula 5? Todas esas cosas no se litigan en un sistema escriturario típico. Y eso es trascendental. ¿Por qué? Porque la forma de hacer hablar a los documentos, a la prueba material en un proceso, no es incorporándola sin discutir sobre ella, sino traerla, como traemos a los testigos o a los peritos, y hacer un sistema de depuración de esa información, que es a través de la contradicción.
Por eso digo, el corazón de todo esto, de un sistema oral por audiencias, y el rol del abogado por eso es trascendental, es la contradicción. Y entender que nosotros tenemos que trabajar con la producción de información. Los testigos, la prueba, las evidencias, los peritos, los documentos son información. Nosotros tenemos, y esto es teoría del caso. Entonces yo en la teoría del caso, en mi estudio, ya trabajé sobre esto. Y cuando llegue a una audiencia de juicio, voy a recuperar qué quería decir con el testigo y voy a preguntar sobre eso al testigo. ¿Sí? Y como hice bien mi trabajo, sé que va a contrainterrogar la contraparte y obviamente voy a haber previsto respuestas a esas posibles respuestas también. ¿Se entiende? Ese es el nivel de planificación y ese es el nivel de trabajo que tienen que hacer y por eso, insisto otra vez, las técnicas de litigación son tan importantes porque el contradictorio es el corazón de un sistema oral por audiencias y porque la información de calidad es la única que les va a hacer ganar un juicio. La información de calidad de un testigo que venía y hablaba, nadie le interrogaba, se le leía un pliego, nadie contradice, alguien escopiaba. Imagínense, ya lo que decía y copiaba no era todo lo que decía, nadie preguntaba, nadie... ¿Qué calidad de información tengo? Y en función de eso dictaba una sentencia. ¿Se entiende? Bueno, eso cambia drásticamente porque lo someto a una metodología de trabajo que es la contradicción que busca depurar esa información. Examen contra examen, ¿sí? Nosotros no podemos llegar a una audiencia a improvisar, nosotros tenemos que tener en consideración que las audiencias se trabajan por objetivos, que la información de calidad es lo único que nos va a permitir ganar juicios y que para eso, insisto, las técnicas de litigación son una herramienta fundamental que ustedes van a tener que manejar de manera adecuada, ¿sí? Porque la credibilidad de la prueba surge, obviamente, de el trabajo que hagan en ese sentido. Y esto es relevante, esto es recomendable y esto es sumamente trascendente, ¿sí? Trabajar sobre la admisibilidad, la pertinencia y la credibilidad de la evidencia no solo es relevante y trascendente, es lo que deben hacer, es lo recomendable, ¿sí? Yo les decía, no pueden llegar a una audiencia improvisando, pero lo que no pueden llegar a una audiencia sin saber qué va a decir el testigo. Entonces, otra vez, vuelvo al primer video. ¿Cuántos abogados y abogadas, ustedes si litigan, llaman a los testigos para saber qué van a decir en un juicio? ¿Cuánto y cómo lo contrastan con lo que dicen sus documentos? ¿Cuánto y cómo lo contrastan con información que exista en registros públicos? ¿Cuánto y de qué manera evalúan, ¿sí?, la credibilidad, la solidez de su caso previo a iniciar una demanda? Si eso no lo hicieron, ¿qué significó iniciar una demanda en esos términos? ¿Qué les da? ¿Sí? Acá volvemos a lo mismo. ¿Qué posibilidades le da la legislación peruana para trabajar de esa manera? Aún así, es lo que debiesen intentar hacer porque, insisto, son herramientas fundamentales si nosotros queremos litigar con seriedad y obtener, obviamente, las mejores respuestas estratégicamente para nuestros casos. En síntesis, la idea de legalidad procesal se reconvierte, aparece una idea de proceso judicial flexible que implica para abogados y abogadas que se convierten en artífices de la posibilidad de discutir junto a los jueces y juezas qué mecanismos procesales son los más adecuados para llevar adelante la discusión de sus casos, ¿sí? Entonces, esta idea de reconversión. Reconversión en la forma en que se vinculan ya no solo con los jueces, sino con el aparato administrativo, porque esto pasa a tener un rol trascendental, el aparato administrativo llamado módulo civil corporativo. ¿Por qué? Porque este aparato ahora, en un sistema oral por audiencias, ya no como antes, ¿sí?, va a mandar la cedulita y esperar a ver qué pasa y si nadie controla le da lo mismo. No, en un sistema oral este aparato va a gestionar, va a controlar la litigación para hacerla avanzar adecuadamente. Para el día X que se fijó la audiencia, todo esté como tiene que estar. Desde la sala funcionando hasta los elementos de prueba en la sala para que los abogados, las abogadas y las juezas puedan discutir. En ese rol, los abogados deben cooperar, trabajar, ¿sí?, de manera colaborativa con jueces y juezas y con el módulo civil corporativo de litigación oral de manera activa, ¿sí? Y obviamente el sistema de discusión oral les exige una serie de destrezas muy distintas para las cuales nosotros tenemos que pensar en técnicas de litigación que antes no manejábamos y que nos exigen, insisto otra vez,
empezar a pensar desde otro lugar, desde otra manera, ¿sí? Para lo cual debiesen tener como norte que la contradicción es el motor de la oralidad y que la información de calidad es la que le va a permitir ganar juicios. Les agradezco por el tiempo dispensado y para que profundicen sobre cada uno de estos ejes y puntos, les insisto que hemos dejado recursos didácticos obligatorios y optativos. La persona que quiera solicitar más información nos puede escribir a cualquiera de las integrantes del ETI, Oralidad Civil, o a mí en mi persona y les será remitida. Muchísimas gracias.